Queremos simplificar la expresión dada. Tenemos 2/3 elevados al poder de los dos negativos. Echaremos un vistazo a un par de formas de simplificar esto, pero cada vez que tenemos una fracción elevada a un poder, podemos pensar en esto como solo una extensión de la regla de exponente de potencia a potencia que se muestra aquí, donde a elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m por n. Entonces, para 2/3 elevados al poder de dos negativos, esto es 2 al primero dividido por 3 al primero, elevado al poder de dos negativos. Debido a que tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces esto sería igual a 2 elevados al poder de 1. Multiplicado por 2 negativo, que es negativo 2 sobre 3 elevado a la potencia de 1 negativo 2, que nuevamente será negativo 2. Ahora esto no se simplifica porque debemos expresar todas las respuestas usando exponentes positivos. Entonces, mirando hacia atrás a nuestras reglas de exponente, si una expresión exponencial cruza la barra de fracción, cambia el signo del exponente. Entonces, si tenemos a elevado a la potencia de m negativo sobre b elevado a la potencia de n negativo, si movemos a la potencia de m negativo hacia abajo al denominador, se convierte en a al poder de m positivo. Si movemos b a la potencia de n negativo hasta el numerador, se convierte en b elevado a la potencia de n positivo. Mirando hacia atrás en nuestro ejemplo, moveríamos 2 a los dos negativos hacia abajo al denominador, y 3 a los dos negativos hasta el numerador, lo que nos da 3 elevaron al poder del positivo 2 sobre 2 elevaron al poder del positivo 2, que sería 9/4. Entonces, esta sería una forma de simplificar esta expresión. Echemos un vistazo a esto de otra manera. Comenzando con 2/3 elevados al poder de dos negativos. Si echamos un vistazo a esta última propiedad exponente aquí, si tenemos un sobre b elevado a la potencia de m negativo, esto es igual al recíproco de a sobre b, que sería b sobre a, elevado a la potencia de m positivo. Entonces, aplicando esta regla de exponente, 2/3 de los dos negativos equivaldrían a 3/2 de la potencia de los dos positivos. Y luego, para las 3/2 al cuadrado, si es útil, podemos pensar en esto como 3 a la primera sobre 2 a la primera, o simplemente podemos cuadrar el numerador y cuadrar el denominador. Esto sería 3 a la segunda dividido por 2 al segundo, lo que nos da el mismo resultado de 9/4. Entonces, hay más de una forma de simplificar 2/3 elevados al poder de dos negativos. Pero, por supuesto, cuando se simplifica, es lo mismo. Espero que hayas encontrado esto útil.